Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí hoy. Muchas gracias, doctor Néstor, nuevamente por la oportunidad en esta segunda edición, que quedaron muchas cosas pendientes por decir. Y bueno, vamos a completar esa información esta noche de hoy. Para iniciar, hablamos de lo que es el manejo del traumatismo eventualveolar. ¿Por qué quisimos llamar esta presentación ¿Qué hacemos frente a un traumatismo eventualveolar? Porque definitivamente hay protocolos ya establecidos, pero como todo, ha evolucionado en muchos aspectos y una mala decisión en el diagnóstico y una mala decisión del tratamiento nos puede llevar a perder una unidad dentaria que era totalmente salvable. No voy a ahondar en lo que es las estadísticas, los tipos de traumatismo, aunque puede ser que haya mucha gente que no participó en la primera, pero esta parte del manejo del trauma inicial y del diagnóstico pues lleva su tiempo y realmente esta noche yo quiero que nos llevemos el manejo de los protocolos, que quede claro, y adicional al final de la presentación voy a compartir los artículos, los libros y por privado luego con mucho gusto yo les voy a dejar mi usuario, les voy a dejar mi correo para que podamos compartir toda esa información. Lo que les quiero resumir de esta parte o de lo que es la etiología y el diagnóstico es que es muy importante, como dije al inicio, el diagnóstico. ¿Cómo fue ese traumatismo? ¿Qué hacer frente a ese traumatismo? El tiempo de evolución, qué tipo de traumatismo, cuánto tiempo, es muy importante, sobre todo en los dientes evolucionados, ya vamos a conversar el tiempo. Y, por supuesto, en las condiciones que esté el paciente. Obviamente, pues el traumatismo eventualveolar sí es frecuente en nuestro consultorio, y por eso lo importante de esto, porque hay muchos detalles que podemos saltar, o hay muchos protocolos que a lo mejor detalles importantes que podemos olvidar, y entonces el tratamiento no va a ser lo exitoso que deseamos. Entonces, por eso es muy importante una buena historia, las condiciones en que está paciente, cómo, dónde, cuándo, los antecedentes del paciente, cuáles fueron los tejidos involucrados. Eso es muy importante porque vamos a hablar en los tratamientos si utilizar antibiótico o no. Parecen pequeñas cosas, pero son puntos importantes que no debemos saltar porque de eso va a depender, como les digo, el éxito del tratamiento. Vamos a hablar más adelante pues, de todas las radiografías que debemos indicar. Sobre todo es muy importante a nivel radiográfico, como lo vemos aquí. ¿Por qué es importante pedir una rayos X de tórax? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un diente que no tenemos en boca, un diente que creemos que el paciente la evolucionó, hay pacientes que, cuando hablamos de la TLS, que no voy a profundizar en eso, pero pacientes que tienen pérdida de la conciencia, por ejemplo, que no pueden relatar muy bien lo que sucedió, además que estos pacientes pues tienen que pasar por una emergencia médica para nosotros después resolver el problema que constituye una urgencia más no una emergencia. ¿Por qué le pedimos entonces una rayos X de tórax? Porque siempre debemos pensar que todo diente que no está en cavidad bucal pudiera haber sido broncoaspirado. Entonces eso constituye una verdadera emergencia, entonces es importante pues que sea parte del protocolo. Por supuesto, todo adicional al protocolo radiográfico que sea necesario, panorámica, radiografías periapicales y resolver la urgencia del momento. Muchos de estos tratamientos necesitan no solo de esa visita, sino muchas otras visitas y todo va a depender, por supuesto, del tipo de traumatismo. Aquí, pues, el examen clínico, no voy a andar mucho en esto, pero por supuesto, nosotros debemos detectar y no solamente irnos a la cavidad bucal, sino a nivel extraoral también, porque podemos detectar alguna fractura que de momento al paso de la emergencia médica no pudo ser, o al momento de esa revisión médica no fue detectada, sino que creemos que solamente es un traumatismo eventualveolar y resulta que puede tener otras lesiones a nivel facial. Entonces es importante que hagamos una evaluación completa de los 3/3 a nivel extraoral, cabeza y cuello, y luego nos vamos a boca, porque dependiendo de algunos signos, como vemos ahí, el signo de mapache, que podemos tener fractura de base de cráneo, o algunos otros signos como hemorragia subconjuntival, pudiéramos pensar en tener una fractura de piso de órbita. Entonces es importante que hagamos toda esa evaluación. A nivel dental, bueno, vamos a andar más adelante en eso, si hay cambio de coloración, sensibilidad, cuánto tiempo ha transcurrido, porque para que hayan este tipo de cosas, pues tiene que haber transcurrido un tiempo, pero si hay presencia de fracturas, dientes perdidos, movilidad, desplazamiento, pues más adelante vamos a andar en eso. Es muy importante, rapidito quiero ahondar en esto, Doctora, lo de... disculpe. Dígame.
La pantalla se está viendo cortada, como si tuviese una relación distinta. Y entonces las imágenes no se están saliendo cortadas, no podemos ver la pantalla completamente. Pero, ¿qué será? ¿Qué tal si deja de compartir pantalla Y la y vuelvo a se compartir. vuelve a conectar? Sí, deme un segundo y yo la saco. A mí me ve, yo la veo pues, no sé. Ok. Intente nuevamente, doctora, por favor. Vemos su nombre ahorita. Me avisan, por favor. Ya compartí. Perfecto, perfecto. Disculpe la Ok, interrupción, adelante. no se preocupe. En cuanto a la imagenología, pues obviamente las que tenemos en la mano, ¿cuáles van a ser? Las rayos X panorámica y las rayos X periapicales. Pero es muy importante que cuando tengamos alguna duda referente al tipo de traumatismo que nos estamos enfrentando o a esas fracturas radiculares sobre todo, que son las más complejas de manejar, que podemos pedir, tenemos que tener en cuenta que podemos pedir una tomografía volumétrica con BIM. Fíjense aquí este claro ejemplo rapidito de la panorámica, cómo estas unidades dentarias tienen fractura, ¿ok? Radicular. Miren lo simple que se ven en la panorámica y lo compleja que están en el CONBIN. Fíjense que no se ven para nada parecido como lo vemos en la panorámica. Entonces podemos, a través de este estudio, no tener el diagnóstico correcto y, por supuesto, el tratamiento no va a ser igual como lo vemos en la panorámica, como lo vemos en el CONBIN. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo que también podemos detectar otro tipo de fracturas, como maxilares o mandibulares, que a lo mejor no están a simple vista o a la maniobra no están palpables. Entonces, bueno, nos ayuda a tener un diagnóstico radiográfico más certero y más amplio. Porque, por ejemplo, aquí se decide obviamente el exodo sea el mismo, que no es lo mismo, como les digo, como se ve en la panorámica. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, vamos a entrar en materia en cuanto a la clasificación de las fracturas dentoalveolares. Básicamente se usan dos tipos de clasificaciones. Alrededor del 2006 se hizo una revisión sistemática en la cual habían como 56 tipos de clasificaciones. Sin embargo, el doctor Andreasen es considerado el padre del traumatismo dentalveolar y actualmente, en realidad, entre Andreasen y el doctor Ellis, la que se usa básicamente en casi toda la literatura es la del doctor Andreasen. Entonces aquí tenemos traumatismo dental y de la pulpa, traumatismo periodontal, traumatismo del proceso alveolar y lesiones del encío o la mucosa bucal. Y el doctor Ellis las clasifica mediante sistema de numeración, como lo vemos ahí, grado 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a andar en los tipos de clasificación, cada una y su tratamiento. Entonces, en cuanto a la infracción, pues es de las lesiones más leves, va a haber un traumatismo a nivel del esmalte, y esto que vamos a hacer en la consulta, vamos a hacer sus radiografías correspondientes, vamos a hacer las pruebas de vitalidad, percusión, si hay movilidad, si hay sensibilidad, y simplemente pues ese paciente queda bajo evaluación, no se hace ningún tipo de tratamiento. ¿Ok? Por lo general, estos pacientes en esa infracción lo que pudiera haber es unas grietas en el esmalte que si son algo pronunciadas se puede hacer un tratamiento estético, pero por lo general no necesita ningún tipo de tratamiento. En cuanto a la fractura no complicada, como los vemos allí, pues también es uno de los traumatismos más leves y por supuesto allí vamos a hacer todas las pruebas, los estudios radiográficos y vamos a hacer la restauración a esa unidad dentaria afectada. De acuerdo pues a la dimensión, tomaremos la decisión de qué tipo de restauración. Las fracturas de corona complicada, pues por supuesto, entonces aquí va a involucrar esmalte de tina y pulpa, y hacemos todas las pruebas, los estudios radiográficos, y aquí vamos a necesitar pues tratamiento de conducto, va a depender también cómo va a ser ese tipo de tratamiento, va a depender si el ápice está abierto, o sea, es un ápice inmaduro, o en pacientes adultos. Por supuesto, en ápices inmaduros, pues vamos a utilizar pues todo lo que es la apicoformación y la utilización de MTA
¿ok? Pero ya entrando, ya esta sería una de las más complicadas y amerita pues todo el tratamiento que estoy mencionando y adicional, por supuesto, el tratamiento restaurativo y funcional. En cuanto a lo que hablamos anteriormente de las pruebas de vitalidad pulpar, es bastante interesante. Hay diferentes pruebas. Sabemos que hay pruebas eléctricas, ¿ok? Y hay pruebas del flujo sanguíneo y pruebas térmicas, ¿ok? Que esas son, que por general tenemos pruebas térmicas a la mano en el consultorio. Pero quise traer este estudio que habla del ultrasonido de flujometría Doppler, ¿okay? Que puede ser que no contemos muchas veces con muchos de los implementos, pero es importante que lo sepamos. Ellos hacen una comparación entre las pruebas eléctricas y este ultrasonido Doppler y dan a conocer que este es un estudio más preciso en cuanto a diagnosticar la vitalidad pulpar o no y si hacer un tratamiento de conducto o no, porque es muy importante. Entonces, esto es una técnica no invasiva que permite la determinación semicuantitativa del flujo sanguíneo pulpar. Entonces, claro, ella es un poco más precisa porque permite, ¿qué nos permite? Medir pequeños vasos sanguíneos de la microcirculación, entonces nos va a dar una precisión de cómo está esa vitalidad pulpar para decidir si hacer o no el tratamiento de conducto. Hay otro tipo de implementos que pudiéramos usar como el oxímetro de pulso y la espectrofotometría dual. Entonces, bueno, es importante que sepamos que están estas cosas a la mano y que tenemos todos estos avances que lo pudiéramos utilizar para tener un mejor pronóstico en el tratamiento. Aquí vemos pues lo que hemos hablado. Fíjense, este estudio lo traigo simplemente para que tengamos visual cómo tiene un 18 años de seguimiento de una fractura no complicada de la corona y cómo hicieron la restauración con el mismo fragmento fracturado. Entonces, por eso les digo, anteriormente, como les mencioné, va a depender también del tipo de fractura, cómo la vamos a reconstruir, si puede ser con el mismo fragmento o puede ser solo con resina compuesta. Dentro de, continuando con los traumatismos, están las fracturas coronorradiculares, que están las complicadas y las no complicadas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si vamos a tener exposición pulpar o no. ¿Ok? En las complicadas, por supuesto, vamos en la emergencia como tal, vamos a ver pues la exposición pulpar, tenemos que determinar cómo vamos a hacer esa reconstrucción de ese fragmento, si podemos contar con ese fragmento para reconstruirlo, o simplemente ese fragmento se retira, se realiza el tratamiento de conducto y bueno, la posterior restauración funcional y estética. Y en las no complicadas, que no hay exposición pulpar, pues igualmente, ver si podemos contar con ese fragmento para hacer la restauración estética y funcional, o si hay que pues, eliminar ese fragmento y hacer una reconstrucción con resina o cualquier otra otro tipo de reconstrucción que sea adecuada. En cuanto a las fracturas radiculares, vamos a clasificarlas para saber qué tipo de tratamiento vamos a implementar. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de las fracturas transversas y las vamos a clasificar y vamos a hablar de las fracturas verticales. Resumiendo, las fracturas verticales son las más complicadas, su pronóstico es muy malo y siempre va a ser el tratamiento de elección la extracción. En cuanto a las fracturas transversas, que son las primeras imágenes que vemos, aquí hay un artículo bien interesante que quiero compartir con ustedes que las clasifica y dependiendo de su clasificación es que vamos a decidir el tratamiento. Entonces, ¿cómo las clasificas? Las clasificas en fracturas del tercio apical, fracturas del tercio medio, las fracturas subcrestales y las fracturas supracrestales. Las fracturas supracrestales son las más complejas y las de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque están más cerca del tercio cervical, es decir, están más expuestas a la contaminación de la cavidad bucal. Entonces, su tratamiento va a ser distinto, a diferencia de las fracturas del tercio apical, medio y subcrestal, que su tratamiento básicamente va a ser el mismo. Este tipo de fracturas casi siempre puede ir acompañada con luxaciones, ¿ok?
Entonces tenemos que hacer un buen estudio radiográfico porque esa luxación puede venir acompañada con una fractura radicular. Teniendo en cuenta también que este artículo habla de algo también muy interesante, de cómo es la cicatrización en este tipo de fracturas. Ellos hablan que hay 4 tipos de cicatrizaciones, que pueden ser cicatrización con tejido conectivo, cicatrización con tejido conectivo y hueso, y cicatrización con tejidos duros de los dientes, que es con cemento y dentina, que es la ideal. Y está también, por supuesto, una no cicatrización, que se forma un tejido de granulación debido a la inflamación y posterior pudiera haber una infección y una necrosis pulpar tardía. Entonces ahí se decidiría pues el tratamiento de conducto y todo lo demás. En el manejo de estas fracturas de la apical, fractura apical, tercio medio y subcrestal, no se decide de manera inmediata hacer el tratamiento de conducto. A este tipo de fracturas se le van a hacer las pruebas de vitalidad, sus radiografías correspondientes, y se va a manejar de la siguiente forma. Si el fragmento, o no hay movilidad de fragmentos, mejor dicho, no hay movilidad de fragmentos, se hace el estudio radiográfico, se hace evaluación permanente y no hay que hacer en este caso ni siquiera ferulización. En los casos que hay movilidad de algún fragmento o desplazamiento, entonces se haría ferulización de ese fragmento con movilidad que no está desplazado y no está avulsionado, por supuesto, porque fíjense al nivel que están esas fracturas. Entonces se haría una ferulización que el tiempo va a depender, ¿ok? O se va a diferenciar en lo que son las fracturas apicales del tercio medio y subcrestal, a diferencia de las supracrestales, si es que se pudiera ferulizar ese fragmento, ¿ok? Si es que se pudiera, porque muchas veces no se puede porque no tiene buen pronóstico para restauración, entonces ese fragmento hay que retirarlo, sobre todo, como les digo, porque él va a estar en constante contaminación porque está cerca del tercio cervical. Entonces se dice que la ferulización va a ser alrededor de 4 meses. Otras literaturas dicen 3 meses, pero oscila más o menos en ese tiempo. Otro detalle importante que hablan aquí, que como les digo, no siempre va a ser necesario el tratamiento de conducto, no es de elección en el momento, a menos que hayan algún signo que así lo merita. Además que vamos a hablar más adelante de lo que es la fractura apical transitoria, ¿ok? Y de por qué no se hace el tratamiento de conducto de primera elección, ¿ok? Pudiera ese tejido, como le digo, regenerarse, porque ya hablamos de los tipos de cicatrización que puede haber allí, entonces definitivamente eso se recupera. Aquí tenemos otro para que lo veamos pues visualmente, otro artículo, en donde vemos que hay una fractura coronoradicular, ¿ok? En donde pues practicaron lo que es la reimplantación intencional y tiene 36 meses ya el paciente con su unidad dentaria en boca. ¿Por qué deciden hacer este tipo de tratamiento? Porque la fractura coronal es complicada, ¿ok? Y hacer la reconstrucción estética y funcional en boca es complicado, entonces deciden, para salvar esa unidad dentaria, hacer la reimplantación intencional, hacer el procedimiento restaurativo fuera de boca y posterior a eso reimplantar el diente y ferulizarlo. Esta feralización, 10 a 14 días. También les quiero hablar de lo que es el cambio de coloración coronal, que también puede ser transitorio y no necesariamente tenemos que pensar en hacer un tratamiento de conducto solamente porque tengamos un cambio de coloración a nivel coronal. ¿Por qué? Porque la literatura dice que pudiera este cambio de coloración ser transitorio y que incluso recuperar la coloración de esa unidad dentaria de entre 4 a 6 meses. Obviamente, monitoreando, haciendo pruebas de vitalidad pulpar, el paciente muchas veces tiene algunos síntomas, ¿ok?, que van disminuyendo con el tiempo, entonces hay que explicarle al paciente que eso que siente, esa sensibilidad, eso poco a poco va a ir pasando y que ese cambio de coloración también. Sobre todo porque
Claro, también evaluar radiográficamente cómo está, si presenta algún signo, cómo está a nivel apical, también eso es importante. ¿Ok? Entonces, es importante que lo sepamos, que también pudiera haber ese cambio de coloración transitoria y que no necesariamente tenemos que hacer el tratamiento de conducto solamente por eso, sino evaluar todas las circunstancias, la sintomatología y a nivel radiográfico cómo está esa unidad dentaria. Vamos a hablar entonces de las lesiones de los tejidos periodontales. La concusión es para que lo resumamos, pues es un golpe leve que recibe la unidad dentaria. El paciente pudiera llegar a tener un poco de sensibilidad, más se hacen todas las pruebas de percusión, vemos si está positivo a la sensibilidad y solamente hacemos controles radiográficos. ¿Ok? Durante el primer mes, todas sus visitas, sus controles radiográficos y no debería haber mayor cambio. Sin embargo, por supuesto, dependiendo del tipo de traumatismo también, pudiéramos presentar a largo plazo algún tipo de cambio de coloración o alguna sintomatología, y por eso debemos estar pendientes. La subluxación, pues, es la leve movilidad de esa unidad dentaria producto del traumatismo. Sus características va a ser ese leve sangrado gingival. Hay un aumento de movilidad, como les digo, un leve desplazamiento del diente, y en ese caso pudiéramos hacer reposición con digitopresión de esa unidad dentaria, dependiendo también del tipo de desplazamiento, porque muchas veces es muy, muy leve. Entonces se le hacen sus pruebas de vitalidad, sus controles radiográficos, y pudiéramos pensar en una fibroilización únicamente por 2 semanas de ser necesario. Porque por lo general las luxaciones laterales, extrusivas y intrusivas realmente no ameritan por el tipo de desplazamiento. Sin embargo, como lo vemos en esta fotografía, el diente realmente está desplazado y entonces pudiéramos llevarlo a su posición con una férula fisiológica durante 2 semanas o 10 días sería suficiente. Como ya estamos hablando de las ferulizaciones, vamos a hablar cuáles son las diferentes técnicas de ferulización que tenemos. Aquí les muestro varias. Aquí tenemos ferulización con resina y sutura, ferulización con alambre flexible y sutura, ferulización con arcos barra, arcos de H, ferulización con resina, ferulización solo alambrado. También el paciente cuando tiene ortodoncia podemos, dependiendo del tipo de traumatismo a que nos enfrentemos, podemos hacerlo la literatura es el ideal, que se coloca con resina, pero obviamente pues es un poco difícil que lo tengamos a la mano en el consultorio. Pero lo importante es que sepamos todos los tipos de ferulización y que tenemos muchas opciones para resolver. Y por supuesto, obviamente, dependiendo del tipo de traumatismo, como lo dice aquí en este artículo, que revisan todos los tipos de ferulización, es muy importante que respetemos los tiempos de ferulización. Eso va a ser muy importante para el éxito del tratamiento. Como les digo, los protocolos han evolucionado, ya los tiempos de ferulización se disminuyen dependiendo del tipo de traumatismo, y hablamos de férulas incluso hasta 10 días. En las luxaciones extrusivas, pues obviamente en pacientes adultos, pues hacemos la reposición de esa unidad dentaria con todo su protocolo, sus pruebas, sus exámenes radiográficos, y como lo ven allí, lo podemos hacer con el arco de ortodoncia, esa ferulización la podemos hacer con alambre flexible y resina, ¿ok? Y chequeando siempre los controles radiográficos. Pero tiene un buen pronóstico cuando se atiende pues, de manera pronta. Cuando no tiene un muy buen pronóstico, cuando pasa más de 48 horas aproximadamente, que la luxación extrusiva es importante. Entonces, ¿qué pasa? Se forma un coágulo a nivel apical, entonces pudiéramos pensar que debemos entonces extraer, hacer una reimplantación intencional, es decir, esa unidad dentaria involucrada, extraerla, remover ese coágulo, reimplantar y hacer la ferulización. Aquí tenemos un caso que hay una luxación extrusiva y adicional hay una leve fractura dentoalveolar. No se evidencia muy bien, pero sí tenía fractura de las paredes alveolares, y por eso se decidió colocar
unos arcos de Erich, arcos barra, una férula rígida, para llevar la fractura más la luxación, colocando siempre el alambre, en estos casos por encima del cíngulo para evitar mayor extrusión. Tenemos pues el control radiográfico, vemos panorámica y periapical. Bueno, esto es un artículo, pues sin detenerme mucho, que hablan de cómo podemos hacer cuando tenemos luxaciones intrusivas, que ya vamos a hablar de ellos, cómo es el tratamiento que puede ser quirúrgico o ortodóntico para llevarlo a su posición, que más adelante vamos a hablar de eso, y no le vieron un mayor cambio entre los dos. Todo va a depender a qué tipo de traumatismo nos enfrentemos. Entonces, lo vamos a hablar más adelante, lo que es la luxación intrusiva. Entonces, la luxación intrusiva es el desplazamiento del diente axialmente que se va a introducir en el alvéolo, y estas lesiones por lo general pueden venir acompañadas de conminución o fractura de la pared alveolar, como lo vimos en la luxación lateral anteriormente. Entonces les traje este cuadrito ilustrativo para que veamos cómo vamos a comportarnos o cómo va a ser el tratamiento dependiendo de que nos estemos encontrando, un paciente joven, un paciente adulto, un paciente joven que tiene el ápice abierto hasta 7 milímetros, ¿ok? Perdón, un paciente con ápice abierto que tiene una luxación intrusiva de hasta 7 milímetros se puede hacer, se puede dejar que extruya de manera espontánea, o que se lleve a cavidad oral de manera espontánea. Si hay más de 7 milímetros, entonces se puede pensar en tratamiento ortodóntico o quirúrgico para llevarlo a cavidad bucal. Y en ápices cerrados tenemos 3 tipos. Si está hasta 3 milímetros, puede ser espontánea, y de 3 a 7 milímetros podemos llevar la boca de manera quirúrgica u ortodóntica. Si es más de 7 milímetros, pues definitivamente la opción ortodóntica no es aplicable, sino que solamente lo llevamos con cirugía a nivel de cavidad bucal. Por supuesto, luego de que hagamos este procedimiento, pues el paciente, ya lo hemos hablado, vamos a utilizar una férula fisiológica que la podemos dejar de 10 a 14 días. Una férula flexible, con alambre y resina. Recordando también que los pacientes con ápices abiertos, pues los manejamos con apicoformación, con MTA, es otro tema, pero es importante recordarlo, y ya pues lo manejamos de manera multidisciplinaria. En las luxaciones laterales, como lo vemos, va a haber un desplazamiento a nivel, como lo dice la palabra, lateral, vestibular o palatino, y en este caso pues los podemos llevar a posición, ¿ok?, de manera manual o quirúrgica, dependiendo del tipo de desplazamiento, y colocamos pues nuestra férula flexible igualmente, de 10 a 14 días. Sería el tratamiento. Por supuesto, no quiero ser repetitiva, pero lo mismo, las pruebas de vitalidad, las rayos X, la historia, hacer el buen diagnóstico y pedir todas las radiografías que necesitemos para ver si realmente solo tenemos una luxación lateral o es que tenemos también una fractura del proceso alveolar, de la pared alveolar, una fractura comminuta que pudiéramos tener. Estas luxaciones muchas veces, como lo hablamos, pueden venir acompañadas de fracturas. También quiero compartir con ustedes este artículo que habla de la fractura apical transitoria, ¿ok? Y como lo vemos aquí en estas radiografías, la fractura apical transitoria, pues, en la literatura y en este artículo que revisé, su etiología es desconocida, pero básicamente va asociado, esa fractura apical va asociado a luxaciones extrusivas, a luxaciones laterales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer cuando sucede eso? Controles radiográficos. No debemos hacer ningún tratamiento, como tratamiento endodóntico o pensar en extraer esa unidad dentaria. Simplemente, de entrada, al hacer esa radiografía, si vemos esta presentación como la vemos en la primera radiografía, hacemos las pruebas de vitalidad, hacemos el estudio radiográfico, todo lo que necesitemos, y mantenemos a ese paciente en revisión, ¿okay? Revisión mensual, cada 3 meses, cada 6 meses, durante un año, al igual que también con todos los tipos de traumatismo dental alveolares que hemos hablado, sobre todo en las fracturas transversas, los pacientes tienen que tener un seguimiento de hasta 5 años, ¿okay? Porque como le digo, pueden tener
sintomatologías tardías. Entonces, en este caso, en la fractura apical transitoria, vemos cómo se presenta. Aquí es al inicio del traumatismo. En la segunda ya han pasado 6 meses, en la tercera han pasado 10 meses, y miren cómo ha habido esa transición y esa regeneración. Entonces, si el paciente no tiene una sintomatología significativa, sino que va disminuyendo, no tiene ningún signo de infección, de acceso, nosotros simplemente dejamos que eso evolucione y regenere, porque ya hablamos también de los tipos de cicatrización que hay. Entonces debemos dejar que el cuerpo actúe. Entonces es importante que cuando vemos esto, no tomar la decisión y saber que esto existe, y no tomar la decisión de hacer un tratamiento que realmente no amerita. En cuanto a la avulsión, pues obviamente los dientes primarios no se reimplantan. Vamos a hablar entonces de los dientes permanentes y lo importante que es, porque cuando hablamos en la historia, la anamnesis, y por qué en estos casos es tan importante cómo, cuándo, dónde y el tiempo de evolución, el medio de transporte, porque todo eso es de suma importancia y nos va a determinar el éxito o no de esa reimplantación de esa unidad dentaria. ¿Ok? Entonces, cuando acude a nuestra consulta un paciente o nos llama, porque muchas veces puede llamarnos, o simplemente si estamos en un medio hospitalario, el paciente llega, le vamos a hacer todas esas preguntas. Hacemos la radiografía, lo que hablamos de la rayos X, si faltan 1, 2 o más unidades dentarias, si el paciente lo trae consigo, cuál fue el medio de transporte, si faltan más unidades dentarias, hacer las rayos X de tórax y las rayos X pertinentes para ver si ese paciente broncoaspiró las otras unidades dentarias que no tiene. ¿Ok? Entonces todo eso es importante. Una vez que determinemos eso, cuál fue el medio de transporte, cómo viene, cómo está esa unidad dentaria, entonces vamos a determinar cómo va a ser, o va a determinar cómo va a ser el pronóstico de esa unidad dentaria. Entonces, ¿qué hacemos? Reposición de la unidad dentaria, pero previo a esto, como les digo, va a depender el tiempo, porque entonces en ese alvéolo vamos a hacer la remoción del coágulo, que aquí se lo traigo ilustrativo, limpiar el tejido del prótico con una gasa, tanto a nivel oral como en la unidad dentaria, con mucho cuidado. Por lo general, lo ideal es que dejemos caer, lavarlo con agua y dejemos caer y no frotar la unidad dentaria, ¿ok? Podemos colocar en diente el fluoruro de sodio al 2%, es decir, en flúor por 20 minutos, y reimplantar suavemente con digitopresión, hacer verificar rayos X panorámica o periapical, y hacer una ferulización por 4 semanas. Hay algunos artículos que hablan de 4 semanas, y en la revisión que hice actualmente dicen que de 10 a 14 días es suficiente, y colocar antibiótico terapia. En cuanto al medio de transporte, es muy, muy importante, ¿ok? Y vamos a hablar de los tipos de medio de transporte. Y por eso es que les traigo este artículo aquí. Rápidamente ellos hablan de la saliva, la sangre, agua de coco y la solución balanceada de Hank. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Queremos hablar de la realidad, sin embargo, saber lo que realmente debería ser adecuado. Esta solución nos provee, ¿qué nos provee? Un pH, una osmolaridad y unos componentes iónicos que son ideales para la preservación de los tejidos dentales. Está comprobado y lo comprueban aquí en este artículo. Sin embargo, es difícil que lo tengamos tanto en el consultorio como a nivel hospitalario, ¿ok? Pero entonces tenemos todos los mencionados, tenemos también propiolos que son elaborados por las abejas, también lo mencionan aquí, y la leche. Entonces, ellos en conclusión, pues obviamente, cuando hablo de saliva y sangre, todo va a depender del tipo de paciente, ¿ok? Un paciente joven, un paciente adolescente, un paciente 9, 10 años, pues es complicado que le digamos que tenga la unidad dentaria en boca, además que siempre corremos el riesgo que puedan tragársela, entonces lo ideal es que, bueno, lo pudieran traer en saliva, en sangre, en un envase, que lo puedan transportar en leche, que lo puedan transportar incluso hasta agua de coco, porque es algo que pudiéramos tener a la mano, por supuesto, dependiendo de la hora en que nos encontremos también, ¿no? Hay que ser tan realistas. Los traumatismos dentoalveolares pueden ocurrir a cualquier hora. Probablemente si es al consultorio, pues vamos a esperar hasta la mañana, en fin, o podemos abrir al momento, y a nivel hospitalario, pues, o por lo general no acude a la hora de ser llamado, sobre todo en los dientes avulsionados, porque el tiempo es importante, y mientras más pronto ese pronóstico de esa unidad dentaria es mucho mejor, ¿ok? Quiero también acotar
para que ya pasemos a este punto, en cuanto a la solución fisiológica. Está descrito que la solución fisiológica no es un medio de transporte, incluso es contraproducente, porque ¿qué pasa? Hay cambios en la dentina. Uno, hay aumento excesivo de la permeabilidad. Y dos, hay pérdida de la superficie de calcio. Entonces, son muchos los contras. En algún momento se creyó que era un medio de transporte o que era un medio para limpiar, pero definitivamente no debemos usarlo. Debemos de tratar de contar con todos los medios anteriormente mencionados. Ya hablamos entonces del tiempo de esterilización, el medio de transporte, sobre todo en los dientes avulsionados, y por supuesto el tratamiento de conducto a estos dientes, y el tiempo de esterilización es importante, de no excedernos del tiempo establecido. Sus controles radiográficos a largo plazo para ver pues la evolución del mismo, porque muchas veces el pronóstico o la larga vida de estas unidades dentarias pues finalmente hay una, como le digo, hay una infección tardía y bueno, o una reabsorción, y estas unidades dentarias pues no pueden permanecer en boca. Y tenemos un caso clínico, fíjense cómo se hizo la reimplantación de las unidades dentarias involucradas, y una férula fisiológica, de igual forma, 10 a 14 días. Aquí está el control radiográfico, aquí está otro caso, igualmente, fíjense, este paciente, partes de las unidades ya las tenía en boca, tienen mejor pronóstico, estaban adheridas a los tejidos blandos. Se hizo la limpieza quirúrgica, las unidades dentarias están allí, se reposicionó, y fíjense cómo está con su férula. También les traigo este artículo para que vean ser factible realizando el tratamiento indicado, el medio de transporte, eliminando el coágulo, haciendo la limpieza quirúrgica, todo lo que debemos hacer, el tratamiento de conducto, y cómo 16 años después esta unidad dentaria está en boca en perfectas condiciones, luego de 10 horas de haber estado fuera de boca. Obviamente recalcando que el tiempo ideal es dentro de los 60 minutos que esa unidad dentaria sea reimplantada, y el pronóstico es muy exitoso. Ya después de ese tiempo pues es complicado, y por lo general siempre llegan después de ese tiempo. Es muy raro que el paciente llegue inmediatamente, y todo va a depender del tipo de traumatismo, por supuesto, pero es complicado, pero siempre se intenta, bajo los protocolos, reimplantar y salvar esa unidad dentaria. Y les traigo esto de manera visual también, fíjense, la reimplantación de una unidad dentaria permanente con ápice cerrado y una férula flexible. Vamos a hablar, antes de entrar a las fracturas del proceso alveolar, no quiero detenerme mucho aquí, pero vamos a hacer una revisión rapidito de los traumatismos en dientes primarios, ¿ok? Para que pasemos entonces a las fracturas alveolares, y ya lo último podamos tener un compartir, una retroalimentación, y hagamos todas las preguntas que sean necesarias. Igualmente se clasifican de la misma forma. Están las fracturas complicadas, no complicadas de la corona. En las no complicadas, pues de igual forma, vemos si puede ser restaurable esa unidad dental, dependiendo con qué tipo de material vamos a utilizar. Como los vemos en esta guía, pues sí, que la traje también ilustrativa, y voy a compartir con ustedes todos estos artículos. Si va a ser con resina o con ionómero, hacerle pues sus pruebas, su valoración, de igual forma. Pero es una fractura pues no complicada, no hay exposición pulpar, a diferencia de las fracturas de corona complicadas, ¿ok? Que sí vamos a tener exposición pulpar, porque va a estar involucrado el esmalte, la dentina, y hay exposición de la misma. Entonces, aquí lo explican muy bien, en este cuadro las clasifican, y en los pacientes jóvenes que tienen pues ápices inmaduros, que están todavía en desarrollo, tenemos que preservar esa pulpa. ¿Y qué podemos hacer? Recubrimientos pulpares, pulpotomías parciales, utilizando como materiales como hidróxido de calcio, y monitorización de estas unidades dentarias, siempre apostando pues a poder salvarlas, y de no ser posible hacer esos tratamientos, entonces bueno, sería la extracción. En las fracturas de corona, o corono-radiculares, como las vemos aquí, en pacientes primarios, pues la recomendación es la extracción de la misma. En las fracturas radiculares
si el fragmento coronal está desplazado, pues retiramos ese fragmento y pudiéramos dejar ese fragmento radicular para que se pueda reabsorber. No necesariamente tenemos que extraer. Piensa que cuando tenemos una luxación exclusiva depende del tipo de luxación, que ya lo vamos a hablar. Y fractura del proceso alveolar, se hace reposición, o sea, digitopresión de ese fragmento, se puede hacer una ferulización por 2 semanas, una férula flexible, como ya lo hemos visto, y por lo general, pues estos pacienticos son manejados con anestesia general o sedación, dependiendo también del tipo de fractura y el comportamiento del paciente. Pero este sería, pues, el tratamiento de elección, poder llevar ese fragmento a posición y ferulizarlo. Hay concusión, hay subluxación, se hacen sus radiografías pertinentes y no hay los signos, son los mismos, hay sangrado gingival en la subluxación, la concusión no hay cambios evidentes, solamente se hacen radiografías para ver si no hay fracturas, descartar si no hay fracturas radiculares, si no hay desplazamiento de fragmentos y no necesitan ningún tipo de tratamiento, solo valoración y su valoración radiográfica. En cuanto a la luxación extrusiva, todo va a depender del tipo de extrusión. Fíjense en la imagen que les traigo arriba, el paciente ya tiene las unidades dentarias prácticamente fuera del alvéolo, están sostenidas de tejido blando, y allí pues el tratamiento de elección es la exodoncia de los mismos. Cuando son luxaciones extrusivas leves, que son menos de 3 milímetros, pudiéramos pensar pues en hacer una ferulización y mantener, o simplemente hacer una reposición de los mismos sin mayor fuerza y pues dejar que ellos se realineen y hacerse su valoración. En cuanto a las luxaciones laterales, de igual forma, lo podemos llevar a su posición y dejar que ellos solo se realineen sin hacer mayor tratamiento. En las luxaciones intrusivas, ¿qué va a depender del tipo de luxación? Si tenemos luxaciones intrusivas que hay desplazamiento hacia vestibular o hacia palatino, entonces pudiéramos pensar en esa unidad dentaria, dejarla allí y que haya una erupción espontánea de las mismas, a diferencia que si la unidad dentaria está cerca o está en contacto o en íntima relación con el germen dental, entonces definitivamente hay que optar por la exodoncia del mismo porque puede perjudicar al germen. Y en las avulsiones, por supuesto, las unidades dentarias no se reimplantan. Y pues el tratamiento de elección es extracción de esas 2 unidades dentarias. En las lesiones de los procesos alveolares puede ser con minuta, parcial, total o la fractura maxilar o mandibular, obviamente. En este tipo de casos pues se hacen todos los protocolos que ya hemos conversado, no quiero repetir, pero bueno, se hace todo a ver qué tipo de fractura, radiografía, pruebas, y aquí vamos a hacer férulas rígidas, cuando hay fracturas con minutas, cuando hay fracturas del proceso alveolar, cuando hay fracturas de las paredes alveolares, vamos a hacer férulas rígidas, como les mostré anteriormente, por ejemplo, con arcos barra, que las podemos dejar por 4 semanas aproximadamente. Aquí tenemos una imagen, fracturas como les digo, se pueden clasificar con minuta de la pared alveolar, es decir, de una de las paredes o varias de las paredes, o del proceso alveolar completo, o con minuta que es fragmentada. Y bueno, vamos a hacer todo nuestro protocolo y la ferulización, muy importante. Dejarla el tiempo indicado y las valoraciones radiográficas pertinentes, obviamente. Aquí tenemos otro caso. Al superior paciente adulto, inferior en paciente pediátrico. Él tuvo fractura dentoalveolar y se realizó obviamente una férula flexible por ser un paciente pediátrico, y en la superior una férula rígida con arcos y alambres de Erich. Y por último, como les dije, quiero compartir con ustedes todos los artículos. Es un tema bastante extenso, es un tema muy bonito. Muchas veces creemos que ya esos protocolos pues los tenemos
allí no hemos olvidado nada, pero definitivamente, como hemos venido hablando, y quiero que es lo que se haya quedado, que sí es importante cada detalle, sí es importante la buena evaluación, cómo manipulamos esa unidad dentaria evolucionada, cómo manipulamos esa unidad dentaria con luxación, cuáles fueron, si utilizar antibiótico o no, qué tipo de ferulización, por cuánto tiempo, que eso esté bien arraigado es lo importante, porque de eso va a depender el éxito de nuestro tratamiento. Y si tenemos claro también todo lo que hablamos con cambio de coloraciones transitorias, fracturas apicales transitorias, muchas veces podemos tomar la decisión de hacer una referencia para un tratamiento de conducto cuando realmente no lo amerita. No porque el tratamiento de conducto obviamente es importante en muchos casos y necesario, y hay que hacerlo, lo conversamos en las evoluciones, ya lo conversamos anteriormente, pero lo importante es el buen manejo, porque de eso va a depender el éxito del tratamiento. Aquí les comparto pues parte de la literatura que revisamos para el día de hoy, los libros, con mucho gusto pueden contactarme y puedo compartirlo con ustedes. Y bueno, súper agradecida de todos los que estuvieron aquí hoy, de acompañarme, del apoyo. Espero que pues estén complacidos con todo lo que compartí con ustedes hoy. Y les comparto esta frase que me encanta, que dice: el hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Definitivamente tenemos que alegrarnos por las cosas buenas de nuestro prójimo, y eso nos va a traer muchas cosas positivas. Aquí mi chinita, mi puente, extrañando a mi gente, el calor de mi gente, el sol de mi Maracaibo, deseando pronto volver a visitar a toda mi gente y mi familia que tanto amo. Doctor Néstor, 1.000.000, muchas gracias nuevamente por la oportunidad.